Imagina que eres senador de Roma. Es el año 218 a.C. Tu ciudad lleva siglos expandiéndose. Nadie te ha tocado en casa. Nadie ha cruzado esas montañas. Y entonces llega el mensaje. Un general cartaginés acaba de cruzar los Alpes en pleno invierno, con elefantes, con 50.000 hombres, y viene directo hacia ti. Su nombre era Aníbal Barca, y en los siguientes 15 años haría algo que ningún enemigo de Roma había logrado antes ni lograría después: llevar al imperio más poderoso de Occidente al borde del colapso total. Esta es la historia del general que casi lo consiguió, y de por qué, cuando tenía Roma a sus pies, no la destruyó. Para entender a Aníbal hay que entender el mundo en el que nació. En el siglo III a.C., el Mediterráneo tenía dos dueños. Por un lado, Roma, una república joven pero voraz que devoraba territorio con una velocidad que asustaba a sus vecinos. Por el otro, Cartago, una ciudad-estado en el norte de África que controlaba el comercio marítimo, las rutas del estaño, la plata de Hispania, el trigo de Sicilia. Dos superpotencias, un mar. Era inevitable. La primera guerra púnica estalló en el año 264 a.C. por el control de Sicilia. Duró 23 años. 23 años de masacres navales, asedios interminables y ejércitos diezmados por enfermedades. Y al final, Roma ganó. Cartago perdió Sicilia. Pagó una indemnización humillante. Su flota, destruida. Su orgullo, aplastado. Y un general cartaginés llamado Amílcar Barca lo vivió todo, lo vio todo, lo perdió todo, y tomó una decisión que cambiaría la historia. La historia dice que cuando Aníbal tenía 9 años, le rogó a su padre que lo llevara a la guerra. Amílcar lo miró y le dijo: «Solo si juras odio eterno a Roma». El niño juró. No fue una metáfora, fue un programa. Amílcar pasó el resto de su vida construyendo una base de poder en Hispania, acumulando plata, reclutando tropas, entrenando a su hijo Aníbal para una sola misión: destruir Roma de una vez y para siempre. Amílcar murió en combate. Su yerno fue asesinado. Y entonces Aníbal, con 26 años, tomó el control del ejército. Los soldados lo aclamaron. Roma empezó a prestar atención. Demasiado tarde. En el año 218 a.C., Aníbal tomó la decisión que los estrategas militares todavía estudian hoy. No atacaría a Roma desde el mar. Roma dominaba el mar. No esperaría a que Roma lo atacara en Hispania. Haría lo imposible. Cruzaría los Alpes en octubre, en invierno, con un ejército de 50.000 hombres, 9.000 caballos y 37 elefantes de guerra. El cruce duró 15 días. 15 días de vértigo y hielo y muerte. Los caminos de montaña se derrumbaban bajo el peso de los elefantes. Los caballos enloquecían en el frío. Las tribus galas atacaban desde los flancos. Los hombres caían por los precipicios. Los que no caían morían de frío. Cuando Aníbal llegó al otro lado, había perdido la mitad de su ejército, 25.000 hombres, muertos en las montañas, la mayoría de los elefantes muertos también. Cualquier general sensato habría dado media vuelta. Aníbal siguió adelante. Primera batalla, el río Trebia. Diciembre del 218. Aníbal atrajo a los romanos a un campo helado, a la madrugada, en ayunas, al otro lado de un río de agua glacial. Cuando el ejército romano llegó al campo de batalla, tiritaba, mojado y hambriento. Los cartagineses estaban calientes, descansados y desayunados. Roma perdió 30.000 hombres. Segunda batalla, el lago Trasimeno. Junio del 217. Aníbal ocultó a todo su ejército detrás de una colina con niebla. Los romanos desfilaron por la orilla del lago sin explorar el terreno. Cuando la trampa se cerró, no había salida. 15.000 romanos murieron en 3 horas. El cónsul romano que los comandaba murió también. Su cabeza fue enviada como mensaje.
Roma estaba en pánico. Nombraron a un dictador, Quinto Fabio Máximo. Fabio empezó a hostigar a Aníbal, a cortar sus suministros, a evitar la batalla directa. Roma lo llamó Cunctator, el tergiversador. Era un insulto. Y entonces los nuevos cónsules decidieron acabar con Aníbal de una vez. Tercera batalla. Canas, 2 de agosto del año 216, el día más negro de la historia de Roma. Roma envió a Canas el mayor ejército que había reunido jamás, 86.000 soldados, los mejores, los más equipados, contra los 40.000 de Aníbal. Los números no importaron. Aníbal ejecutó una maniobra que los generales estudiarán durante 2000 años, el envolvimiento doble. Puso a sus tropas más débiles en el centro y retrocedió deliberadamente, creando una bolsa. Los romanos avanzaron convencidos de que ganaban, y cuando estuvieron completamente dentro, las alas cartaginesas cerraron como una mandíbula. Los romanos no podían moverse, no podían levantar los brazos para usar las espadas. 86.000 hombres convertidos en un bloque de carne apretada. En un solo día, Aníbal mató 70.000 romanos. 70.000. Para poner eso en perspectiva, Roma tenía aproximadamente 400.000 ciudadanos varones adultos. En un solo día, Aníbal había eliminado a casi 1 de cada 6. Entre los muertos había 80 senadores, 2 cónsules, la flor de la aristocracia romana. Canas no fue una batalla, fue una ejecución. Después de Canas, Aníbal controlaba el sur de Italia. Roma estaba al borde del colapso, y entonces Aníbal se detuvo. No marchó sobre Roma. Teniendo a Roma a 3 días de marcha, habiendo destruido 3 ejércitos, habiendo matado a 70.000 hombres en un solo día, no dio la orden de avanzar. Su propio general de caballería le dijo: «En 5 días cenarás en el Capitolio». Aníbal dijo que no. El general respondió con una frase que la historia recuerda: «Sabes vencer, Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria». ¿Por qué se detuvo? Los historiadores llevan 2000 años debatiendo la respuesta. No tenía máquinas de asedio. Sus tropas estaban exhaustas. Esperaba que Roma se rindiera sola. Esperaba refuerzos de Cartago que nunca llegaron. O quizás Aníbal entendía algo que su general no, que destruir Roma no era el objetivo. Humillarla era el objetivo. Obligarla a negociar, recuperar lo que su padre perdió. Pero Roma no negoció. Roma nunca negoció. Mientras Aníbal esperaba, Roma hacía lo que Roma siempre hacía: adaptarse, sobrevivir. El Senado rechazó cualquier propuesta de paz. Liberaron a esclavos para que pelearan, armaron a adolescentes y recuperaron a Fabio Máximo, el hombre que había sido insultado por ser demasiado cauto. Aníbal llevaba 15 años en Italia. Era brillante en el campo de batalla, pero no podía ganar una guerra de desgaste infinita contra una potencia que renovaba sus ejércitos sin parar. Y entonces apareció un joven romano llamado Escipión, y Escipión hizo algo que cambió todo. En el año 204, Escipión cruzó al norte de África y atacó directamente el territorio de Cartago. Cartago entró en pánico. Llamó a Aníbal de vuelta. Aníbal, que llevaba 15 años invicto en Italia, tuvo que volver a casa para defender la ciudad que lo había enviado a la guerra. Era exactamente lo que Escipión quería. Se encontraron en Zama en el año 202 a.C., el mejor general de Cartago contra el mejor general de Roma. Aníbal intentó repetir Cannas. Escipión lo sabía. Había estudiado cada batalla de Aníbal. Conocía cada movimiento. Era Cannas al revés. El maestro atrapado en su propio juego. Aníbal Barca perdió en Zama, la primera y única derrota de su vida. Cartago se rindió. Aníbal intentó reconstruir Cartago desde adentro. Roma exigió su cabeza. Aníbal huyó. Roma lo perseguía como una sombra. Donde iba, Roma lo seguía. En el año 183 a.C., rodeado, sin salida, Aníbal abrió un anillo que llevaba consigo. Dentro había veneno.
se lo tomó. Sus últimas palabras fueron: liberemos a Roma de su larga angustia, ya que no quiere esperar la muerte de un viejo. Cartago sobrevivió a Zama unos 50 años más. En el año 146 a.C., Roma la destruyó por completo. Quemó la ciudad, vendió a su población como esclavos y, según la leyenda, sembró sal en sus campos para que nunca volviera a crecer nada. Aníbal tenía razón en algo. Roma nunca olvidaba y nunca perdonaba. Pero Aníbal dejó algo que Roma no pudo destruir. Durante siglos, los generales romanos estudiaron sus campañas como si fueran textos sagrados. Napoleón los estudió, Wellington los estudió, Patton los estudió. El hombre que no pudo destruir Roma se convirtió en el maestro de todos los que Roma engendró. Aníbal cruzó los Alpes en invierno con 37 elefantes. Mató a 70.000 romanos en un solo día. Mantuvo a Roma al borde del colapso durante 15 años. Y al final lo venció, no un ejército, no un general. Lo venció el tiempo. Y la obstinada, irracional, absoluta negativa de Roma a rendirse.